Bienvenidos a un nuevo episodio de Bogotá en Reuso, un espacio para descubrir cómo transformar lo abandonado en oportunidades. En cada entrega converso con arquitectos, ingenieros, urbanistas, académicos, inversionistas, políticos e incluso con propietarios para explorar cómo el reuso adaptativo puede ofrecer respuestas concretas al déficit de vivienda, contribuir a la revitalización del centro histórico y fortalecer la sostenibilidad urbana en Bogotá. En esta ocasión, tengo la oportunidad de conversar de manera virtual con el arquitecto colombiano Andrés Erazo, quien se conecta desde Barcelona, ciudad en la que actualmente reside y desde donde ha venido consolidando una trayectoria profesional y académica profundamente comprometida con la regeneración urbana, la sostenibilidad y la innovación arquitectónica. Andrés es fundador de Botanic Studio, miembro activo de Fractal Hub y ha desarrollado un ejercicio profesional entre Colombia y España integrando criterios ambientales, bioclimáticos y energéticos en proyectos arquitectónicos y urbanos. Su formación incluye un máster en construcción avanzada en la Universidad Politécnica de Cataluña, lo que ha fortalecido su mirada crítica y su capacidad técnica desde la academia y la práctica profesional. Lo invito a este espacio porque él ha logrado llevar la sostenibilidad más allá del discurso, transformándola en una metodología clara que articula diseño, investigación y gestión. Su visión del reuso es estratégica y estructural. No lo entiende únicamente como una solución técnica o material, sino como una postura frente a la manera en la que construimos ciudades. Así que Andrés, cuéntanos, ¿qué lugar ocupa este tema del reuso en tu ejercicio profesional y académico? Yo con el tema del reuso ya vengo trabajando académicamente hace muchos años. Cuando empecé a estudiar el tema de arquitectura sostenible, donde se enfocaba mucho el tema de incorporar estrategias ambientales para los proyectos. Una de esas tiene que ver con la reutilización. Entonces, claro, todo ese tema que lo estudié también en otra maestría, yo lo apliqué a proyectos ya propios de diseño y construcción, de adecuación de interiores en Colombia. Y a medida de que pues fui ganando esa experiencia, ¿sí? En proyectos, digamos, de una escala micro, de reusar, digamos, ciertos elementos. ¿Sí? Es decir, cuando teníamos proyectos de adecuación de interiores, lo que hacía yo pues era ver qué podía salvar Ok, de esa edificación, como por ejemplo los elementos metálicos, los elementos laminares, y ver si se podía salvar. Y si se salvaba, lo reutilizábamos para algún otro espacio del proyecto. Si no, pues simplemente ya, digamos, se desechaba, pero lo hacía de una manera todavía muy empírica, ¿me entiendes? O sea, todavía no se llegaba a hacer un cálculo estimativo de cuánto se reutilizaba, por qué se reutilizaba, si ese material se le aplicó el ciclo de vida de los materiales. Entonces, digamos que ahí pues empecé como en ese rol, ¿sí? Después, ya con el paso del tiempo, en otra maestría que acabo de culminar en construcción avanzada, ahí fue cuando ya tomé la decisión de hacer una tesis en reutilización arquitectónica de protocolos de reutilización aplicados para Colombia con el modelo español, ¿sí? Entonces, lo que yo hice en Barcelona básicamente fue hacer todo un trabajo investigativo, ¿sí? De ver qué edificaciones se estaban reutilizando en términos de adaptativos y ver cómo los proyectos, cómo se formaba esa metodología. Había una metodología donde se estudiaba y finalmente o de mi parte, yo hacía una propuesta de la tesis. ¿Qué propongo yo, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál era mi plan de propuesta para aplicarlo en Colombia? Entonces ahí fue cuando yo ya contacté con Renovo, porque son, digamos, de las pocas entidades que viene aplicando el tema, aunque sé que hay algunos arquitectos, ingenieros que lo hacen, pero falta todavía más elementos que ayuden pues a sacar adelante los proyectos. Renovo lo está haciendo, me parece que es un trabajo muy juicioso, porque lo que está queriendo es abarcar un centro que necesita pues obviamente vivienda, y que pues hay muchos edificios que están subutilizados básicamente, o que cuando hacen intervenciones prácticamente botan todo lo que hay y no salvan los materiales. Entonces todavía ahí estás generando una huella de carbono, un impacto bien tenaz.
¿sabes? Entonces, para analizar, primero hacer como un diagnóstico, porque con la tesis lo que yo hice fue una formulación de diagnósticos, un diagnóstico de cómo están, por ejemplo, los materiales de ese proyecto. Y ese diagnóstico tiene que ver con digamos, con un análisis técnico, donde tú supervises bien si, por ejemplo, el acero, el mortero, el hormigón, se pueden salvar o definitivamente no. Para eso se requiere un análisis del ciclo de vida de los materiales, ¿sí? Y pues son estudios que uno los puede estar haciendo en laboratorios y ver si se puede o no. Pues tú también tienes que hacer un diagnóstico, que fue lo que yo formulaba en ese momento, un diagnóstico energético, para ver también el impacto que tiene en si tú reutilizas el material, porque digamos hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa que es el reciclaje del material y lo otro que es la reutilización. Porque tú sabes que cuando tú reciclas, el impacto es mayor, ¿sí? Sí, Porque al claro. reciclar un material, tú lo que estás haciendo es desmantelando ese proyecto, ¿sí? Y como lo vamos a reciclar, hay que someterlo a un proceso a un proceso, digamos, de combinación de materiales. Eso requiere energía y así obtenemos otro material, ¿sí? Ahí se está reciclando, pero ese material ya pasó por un proceso, o sea, ya pasó por una demanda de energía bastante amplia. Cuando tú reutilizas es diferente porque tú, como ya hiciste un análisis del ciclo de vida de los materiales, ahí lo que estás es prácticamente dando ya como un aval a que ese material como está se puede salvar. O sea, ya no lo sometes a un proceso de reciclaje, sino que así tal cual como tú lo tienes, lo salvas. ¿Me entiendes? Entonces digamos que esas son las dos diferencias grandes, Ok. reutilizar y reciclar. Entonces, ya teniendo pues claro como ese método y ese modelo, ahora ya tú propones cómo vas a generar tu consultoría, ¿sí? Cómo vas a generar tu auditoría, porque a todo lo que nos interesa es finalmente generar una construcción circular que lleve a que los materiales, ¿sí? Finalmente cierran el ciclo y se reutilizan o se devuelven, ¿sí? Se devuelven pues a normal, así como se extrajeron. Entonces, ese ha sido como digamos, mi estudio que he desarrollado para ya presentarlo, ¿sí? A diferentes organismos o entidades en Colombia que estén dispuestas pues ya a contratar arquitectos que hagan ese tipo de proyectos. Hay que aprovechar esta oportunidad para hacer que esos edificios que antes no habían sido concebidos con el parámetro de la sostenibilidad, ahora sí lo sean. El propósito en sí de reusar el edificio es reducir el CO2 que implicaría pues de la demolición y lo que ya dices, ¿no? Empezar a pensar en el ciclo de vida de esos materiales, determinando que de pronto el edificio se pueda recuperar y podamos usar el edificio. ¿Consideras que otro tipo de parámetros de sostenibilidad deberían ir incluidos obligatoriamente o podría ser una opción del desarrollador? A ver, pues yo pienso que cuando tú propones ya el tema de reutilización, tú ahí estás dando un gran aporte Claro. en términos de sostenibilidad, ¿sí? No solamente del espacio, sino también puedes tú reutilizar dos materiales y ahí ya estás haciendo un aporte. Si el desarrollador quiere incorporar otras estrategias, que es lo ideal, y que inclusive desde la parte del consultor, por ejemplo, si tú tienes las herramientas, en el caso mío, pues cuando yo estaba eh, trabajando con temas de arquitectura sostenible y construcción sostenible, ya logré herramientas para ofrecerle digamos, a este tipo de entidades. Entonces tú puedes ahí incorporar, por ejemplo, vamos a implementar certificación Colombia, que es la reciente que hay pues en Colombia, certificación Colombia al proyecto. O no, vas a certificarlo como LEED, ¿sí? Que es la americana, que es la que más se da. Entonces, una puede ser certificaciones ambientales, otra puede ser, por ejemplo, temas que tú quieras incluir en el edificio, como ahorro energético, como reciclaje de aguas lluvias,
como por ejemplo aislamiento térmico, ¿sí? Que son ya estrategias que deberían también implementarse en el tema de la reutilización. Entonces, si tú le agregas eso al proyecto, claro, imagínate tú ya por lo menos vas a llegar a un 50-60% de sostenibilidad del proyecto, ¿sí? Si no, pues llegarás, dependiendo del tamaño del proyecto, pues tendrás ya un porcentaje con la reutilización importante. En 30-40% llegarás, ¿sí? Ok. Dependiendo del tipo de reutilización que hagas. Entonces sí es importante que el desarrollador implemente eso. Pero, como te decía, no todas las veces el desarrollador piensa en eso. Entonces, de Sí, parte claro, del no. consultor, No lo tienen. tendría que darle esas ideas, Claro. ¿sí? Que son los ingenieros, los arquitectos, pero que ese ingeniero y arquitecto tenga también el pensamiento y las herramientas que te digo, que ya hoy en día, tú sabes que cualquier estudio de arquitectura, de construcción, ya tiene que tener en la cabeza este tipo de estrategias. ¿Sí? Sí, es así, porque digamos que conocí el caso de Armando Flores, que es un empresario aquí en Colombia que ha hecho este tipo de prácticas y ha concebido cubiertas verdes, paneles solares y diferentes estrategias de sostenibilidad, pero no porque alguien se lo haya indicado o por buscar una certificación de sostenibilidad, sino porque él considera que eso es lo que debería hacer. Por ejemplo, el reuso en la décima del edificio por parte de la universidad, pusieron paneles solares y demás pues, elementos de esos. Pues claro, una universidad tiene esa capacidad, pero cuando se ve otro tipo de edificios que se han reusado, no tienen ese tipo de estrategias, por ejemplo. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, tiene que haber mucha organización. Por ejemplo, el referente de acá de España, por ejemplo, en caso de Barcelona, que han sido muy juiciosos, han sido porque llevan años, muchas décadas, de entidades que se organizaron, ¿no? Que podría ser un renovo, donde ellos organizan, ¿sí? Ese lugar, ese centro, y a partir de eso ya hay una normativa. Es que si no hay una norma, es muy difícil. ¿Entiendes? Entonces la normativa tiene que estar siempre ahí. Entonces si hay norma donde se tengan que salvar los bienes, ¿no? Digamos, antiguos y tratar de reutilizar, eso ya es bastante. Ahora, para que esos arquitectos y constructores o inversores quieran meterle, apostarle a este tema, tienen que recibir incentivos, ¿sí? Eso es lo que tiene que haber para que haya confianza. Entonces, ahora, una vez ya ellos también, o un constructor diga, mira, me están dando incentivos, ¿sí? Por salvaguardar bienes, ¿no? De edificios que pueden ser patrimonio o no, pues cualquiera le apuesta. Pues ya Claro. digo, bueno, puedo reutilizar este edificio y cuando tú ya tienes eso por un lado. Ahora por el otro lado, ya tienes encima acuerdos ambientales como la Agenda 2030, donde ya Colombia también está metida, en la que los edificios tienen que también partir de esos patrones de reutilización. Claro. Entonces ya esto hoy en día ya está, digamos que Colombia obviamente estamos muy atrás, pero ya se está hablando mucho del tema, ¿no? Es Es decir, verdad. ya como que se empieza a pensar en decir, no hay que tumbar. Sí, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? También que es bien importante. Hay veces que sale mucho más caro reutilizar, ¿sí? Que tú llegar y demoler un edificio, porque eso también hay diferencias, ¿no? Y eso parte de todo lo que yo te decía al principio, de un análisis. Hay que hacer un análisis y un diagnóstico para saber si ese edificio en realidad vale, si demolerlo o no. ¿Y cuál Porque, a sería ver, el factor determinante? O sea, ¿qué es lo que uno tendría que tener más presente para determinar si es más factible demoler y construir uno nuevo? en primer lugar, bueno, saber si es patrimonio o no, ¿no? Partamos de ahí. Pero si ya el edificio se va a reutilizar, tú tienes que hacer en primer lugar un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico patológico porque puede ser un edificio que está muy enfermo, un edificio que tiene la humedad, mejor dicho, le llega a las entrañas y ya por más que quieras va a salir muy caro hacer como digamos, un estudio de, ¿no? Contra humedad y salvar los materiales.
Claro. muy caro, ¿sí? Tú tienes que hacer un diagnóstico de ese edificio y posterior a ello tienes que hacer un análisis del ciclo de los materiales, ¿sí? Y todos estos análisis se tienen que hacer con, digamos, con unos métodos donde tú estudias a fondo esos materiales, ¿sí? Y llegas a unos números, llegas a unos cálculos. Es decir, no es algo que yo diga, porque yo quiero salvarlo, no. Tú tienes que hacer todo un diagnóstico a fondo y un análisis de esos materiales para finalmente tú decidir si vale la pena y bueno, finalmente lo que costaría, ¿no? Digamos, el presupuesto de lo que implicaría salvarlo o no. Esa comparación va a llegar y ahí es cuando tú tomas decisiones. Ahora, la huella ambiental. ¿Cuánto nos implicaría, por ejemplo, en emisiones de partículas derribando un edificio? Porque eso también puede generar un impacto ambiental muy grande y si ese impacto es muy grande, es preferible lo contrario. Ok. ¿Sí? Entonces, mira que tienes que tener en cuenta muchos patrones a la hora de tomar esa decisión. ¿Sí? ¿Qué Eso es como el sería? tema. Digo, bueno, las condiciones estructurales del edificio son fundamentales y determinar qué refuerzo hay que hacerle, ¿cierto? En ese caso, Correcto. ¿qué métodos o qué mecanismos o qué bibliografía existe que uno diga acudo a esto para determinar por dónde empiezo? Porque aquí, ¿qué hago? Estudio de cilindros, hagamos un ensayo, revisemos si esto, sigamos, ¿cómo se podría como coordinar un sistema de calificación de las edificaciones? Pues mira que eso también uno podría, eso sería bien interesante hacerlo y eso seguramente, digamos, acá lo hicieron de esa manera, ¿sabes? Porque tú tendrías que catalogar las obras, por ejemplo, en términos de hormigón, ¿sí? Entonces tú puedes catalogar concreto, hormigón, hormigón armado, ¿sí? Hacer una clasificación de materiales de estos, otra clasificación, por ejemplo, en temas de elementos metálicos, ¿sí? Lo que es acero, lo que es hierro, lo que es aluminio, lo que son materiales duros como la piedra, la roca, también tú llegarías a hacer una clasificación y una vez tengas esa clasificación, claro, tienen que estar sometidos a unos ensayos, a unas pruebas para saber si ese material está frágil o ya pasó su periodo de, digamos, de tiempo. Claro, de ciclo Y de ya vida. con eso, es decir, ya uno, que eso sería un estudio bien interesante, porque eso te permite, eso sería un protocolo, ¿sabes? Eso sería un protocolo que sería interesante tenerlo, porque tú ya propones un protocolo. ¿Cómo puedo yo, digamos, reutilizar el acero? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer la reutilización del acero? ¿Sí? Y en ese protocolo yo puedo decir, voy a hacerle ensayos, voy a someterlo a compresión, a todas las pruebas técnicas necesarias para poder determinar al final si ese elemento se puede reutilizar o no, Claro. ¿sabes? Entonces ahí hay que tener también muy presente como esa parte, ¿sí? Ok. Serían en ese término de reutilizar. Ahora, eso sería en la parte técnica, ¿no? Que si tú ya estás metido en construcción, claro, es la parte técnica. Sí. En la formulación de materiales, digamos, más livianos, como lo es ahora el yeso, pues ya manejarías otro tipo de protocolos, ¿no? Lo que sea materiales livianos como el superboard, que también es bien interesante porque a veces uno no tiene presente los materiales livianos. Sí, siempre piensa como los elementos duros y mira que no, ahora salen muchas obras en términos de interiorismo donde tú ahí puedes hacer un ejercicio genial de reutilización, ¿sí? Entonces ya Ok. depende cómo tú lo enfoques, a obras grandes, a obras pequeñas. ¿Qué casos conoces? Ojalá edificios no patrimoniales que se hayan reusado. En Cali, el edificio Coltabaco, sí, es un muy buen referente porque ese edificio estuvo a punto también de tumbarse porque el vecino, el del frente, lo tumbaron. Son edificios de los años, no sé si son 30, 40, por allá en esa época. Y ese edificio se salvó, se reutilizó y ahora queda en el bulevar de la ciudad y es un edificio impresionante que te puede dar pistas de cómo, ¿no? Bueno,
Este viene siendo patrimonial. Sí, es de cuatro ¿Sí? pisos, ya Ahí, lo estoy digamos, viendo. ese edificio, no sé si te... Pero es un, digamos, es un buen referente. Yo siempre digo que es un buen referente. Claro. Otro edificio que se me ocurre, una fábrica, que es la reconversión de los talleres Robledo en Medellín. Esa era una fábrica, ¿sí? Bien interesante. Y actualmente lo que hicieron fue una galería, es una galería de arte. Y ese ejercicio fue interesante porque dio pie para hacer una expansión luego en la parte posterior y ahí desarrollaron lo que es el Museo de Arte Moderno de Medellín, Ok. con otro carácter ya de moderno, el edificio como tal. Ese es un edificio nuevo. Entonces, ese edificio nuevo está conectado con lo que es las antiguas fábricas del taller Robledo, ¿sí? Ok. Entonces, en fábricas, ese puede ser también un referente que te puede dar pistas. El otro, tengo entendido, por ejemplo, que en el Hospital San Juan de Dios, sí, que ese también vendría siendo patrimonio, Sí. el primer edificio. El primer edificio este se salvó, que es el pabellón de lavandería, ¿sí? Que ese también sería interesante. Eh, el matadero municipal de Bogotá, hoy en día funciona lo que es la biblioteca de la Universidad Distrital, ¿sí? Sí, 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 lo Ese conozco. te podría también dar como pistas en lo que es. El de Cali que te decía, está el del edificio de viviendas Guayacanes, eso es en Medellín, también ese edificio de los años 70, 80, que también se reutilizó. La antigua planta de tratamiento de basuras es hoy en día la Biblioteca Pública Tintal, Sí, sí, ¿sí? también. Entonces, ese también creo que de pronto lo tenías. Mira y hay más edificios, pero no se ha hecho como un estudio tan juicioso de eso. A nivel mundial, pues tienes muchos edificios, ¿no? Que también te pueden dar como referencia, porque, digamos, creo que si tú aplicas o tienes presente algunos, ¿sí? Te puede dar pistas. No necesariamente tienen que ser referentes. El Matadero, por ejemplo, de acá de Madrid, ¿sí? Hoy en día funciona una ciudadela cultural. Ok. Entonces, eso es bien interesante. Lo que están haciendo hoy en día con las plazas de toros en España es reconvertirlas a centros comerciales. El caso de Barcelona, la antigua Plaza Arenas, hoy en día es el centro comercial Arenas. Ok. ¿Sí? Esos son proyectos a macro escala. ¿Sí? Hospitales también se han reutilizado mucho. Digamos que es como un patrón que se sigue mucho acá. Edificios residenciales también, fábricas, Sergio. Fábricas también se han reactualizado bastante acá. El modelo este que sigue, por ejemplo, en Estados Unidos de reutilizar fábricas para convertirlas en loft. Esa es una tendencia interesante que inclusive en Bogotá también creo que están buscando alternativas de ver esas fábricas que quedan por Puente Aranda, ¿sí? Y ver también proyectos de estos. Eso como en términos pues, así de referencia. Quisiera dejar hasta aquí y agradecer por acompañarnos en este nuevo episodio de Bogotá en Reuso. Y especialmente gracias a Andrés, quien desde Barcelona nos comparte una mirada técnica, estratégica y comprometida con la sostenibilidad, el reuso y la regeneración urbana. Esta conversación nos deja valiosos aportes, desde la importancia de aplicar criterios técnicos rigurosos para seleccionar materiales reutilizables basados en su ciclo de vida y en ensayos que determinen su viabilidad, hasta en el papel fundamental de la formación académica y la investigación en la profesionalización de estos procesos. Andrés demuestra que el reuso no es solo una técnica constructiva, sino una postura crítica y propositiva frente a cómo habitamos y transformamos nuestras ciudades. Subrayó la necesidad de consolidar marcos normativos sólidos, reduciendo la experiencia acumulada en países como España o Estados Unidos, y el rol que entidades como Renovo podrían asumir en Bogotá para facilitar y escalar estos procesos desde lo público. También exploramos referentes concretos en Colombia que reflejan el potencial del reuso. Ya hablábamos de ellos: Coltabaco en Cali, Museo de Arte Moderno, que añade la fábrica Robledo en Medellín, el Hospital San Juan de Dios y el Matadero Municipal, estos dos en Bogotá. Todos evidencian un valor patrimonial, estructural y social del reuso e incluso del reuso adaptativo bien gestionado.
A nivel internacional también abordamos el caso del Matadero de Madrid como un espacio cultural nuevo para la ciudad, la conversión de plazas de toros en centros comerciales y la tendencia en Estados Unidos de transformar antiguas fábricas en lofts residenciales. Andrés destaca además el potencial de zonas como Puente Aranda en Bogotá para convertirse en núcleos de vivienda mediante estrategias de reuso adaptativo. Este tema también lo veníamos hablando un poco en el episodio anterior con el director de Renovo, Carlos Felipe Reyes, quien también menciona que una de las proyecciones de Renovo es ampliar el plan Reusa y Revitaliza a esta zona de la ciudad. Estos referentes nos demuestran que el reuso es una herramienta clave para atender el déficit habitacional, revitalizar sectores urbanos y avanzar hacia modelos sostenibles. Andrés lo entiende y lo explica como un proceso que está en expansión, para el cual debemos prepararnos con una visión estratégica, técnica y normativa. Gracias, Andrés, por tu generosidad nuevamente al compartir tu experiencia y abrir este espacio de diálogo para quienes nos escuchan. Y a ustedes, quienes están del otro lado, los invito a seguir conectados con Bogotá en Reuso, un espacio para repensar lo construido y proyectar un futuro urbano más consciente, resiliente y justo. Hasta el próximo episodio.